Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un poquito de chisme, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, acaparando portadas y dominando las conversaciones en el mundo del espectáculo: el divorcio explosivo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, la noticia de la separación de esta pareja icónica, que cautivó a millones con su química y su historia de amor tanto en la pantalla como en la vida real, ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco y ha resonado en todo el mundo. Y créanme, la historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Hay capas, secretos, rumores y por supuesto mucho drama que desentrañar. En este vídeo vamos a explorar todos los detalles, desde los primeros susurros de problemas hasta las últimas actualizaciones legales, pasando por las especulaciones, las teorías y los análisis de expertos. Prepárense para un viaje lleno de emociones, sorpresas y, como no podía ser de otra manera, un vistazo al lado más oscuro del mundo de la fama. Vamos a adentrarnos en las profundidades de esta tormenta sentimental y legal que ha afectado a dos de las personalidades más queridas del panorama artístico turco. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo como este. Es completamente gratis y les aseguro que les mantendré al día con todas las novedades, los chismes y las exclusivas del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse ahora mismo y únanse a nuestra comunidad. Asterisco el comienzo del cuento de hadas, Love is in the air, y la química innegable asterisco. Bien, empecemos desde el principio, desde el momento en que Cupido lanzó su flecha y el amor, o al menos la ilusión del amor, floreció entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recordemos Love is in the air Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama internacional y los unió de una manera que traspasó las barreras de la pantalla. La serie, una comedia romántica llena de encanto y situaciones hilarantes, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande, interpretando a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión especial, una complicidad que hacía creer a los fans en un amor verdadero y profundo. La serie se convirtió en un éxito rotundo y con ella, la popularidad de sus protagonistas se disparó. Los fans comenzaron a soñar con que su romance en la ficción se trasladara a la vida real. Y para sorpresa de muchos, sus deseos se hicieron realidad. Los paparazzi capturaron imágenes de Kerem y Hande juntos, besándose, tomados de la mano, disfrutando de su tiempo libre. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, y los fans celebraron su romance con entusiasmo. Asterisco del romance a la realidad, una historia de amor en el ojo público asterisco. La noticia de su relación oficial fue recibida con júbilo por sus seguidores. Parecía que el cuento de hadas de Love is in the air se había materializado en la vida real. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja favorita de Turquía y de muchos países alrededor del mundo. Su amor se convirtió en una fuente de inspiración y alegría para sus fans, que los apoyaban incondicionalmente. Compartían momentos felices en redes sociales, asistían juntos a eventos, se dedicaban románticos mensajes públicos. Todo parecía perfecto, y los fans esperaban ansiosamente el día en que anunciaran su boda. Se hablaba de planes de futuro, de formar una familia, de construir una vida juntos. La imagen de la pareja era impecable, y su relación parecía sólida y duradera. Sin embargo, como todos sabemos, el amor, por más fuerte que sea, a veces no es suficiente. La presión mediática, las agendas incompatibles, las diferencias personales y las complejidades inherentes a una relación en el ojo público comenzaron a pasar factura. Y lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. Asterisco los primeros indicios, rumores y distancia asterisco. Los primeros rumores de problemas en la relación comenzaron a circular hace unos meses. Al principio eran solo susurros, comentarios en redes sociales, análisis de expertos en relaciones. Se hablaba de desacuerdos, de agendas incompatibles, de la dificultad de mantener una relación en medio de la fama y la presión constante de los medios. Aunque ninguno de los dos confirmaba públicamente la crisis, las señales eran evidentes para los observadores más atentos. Las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, las fotos en redes sociales disminuyeron drásticamente y los fans notaron una cierta distancia entre ellos.
Ya no se veían las muestras de cariño, los mensajes románticos, la complicidad que los había caracterizado. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias ya osas, comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. Se mencionaban posibles infidelidades, diferencias en las ambiciones profesionales, la dificultad de compaginar sus carreras con la vida personal. Sin embargo, todo eran conjeturas, ya que la pareja se mantenía hermética y no hacía declaraciones al respecto. *** La bomba, la confirmación del divorcio ***. Y entonces llegó la bomba que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco, la confirmación del divorcio. La noticia se filtró a través de fuentes cercanas a la pareja, y rápidamente se propagó como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. La noticia fue recibida con sorpresa y tristeza por los fans, que no podían creer que su pareja favorita estuviera pasando por una crisis tan dolorosa. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y exclusivas, se abalanzaron sobre la historia publicando artículos, vídeos, análisis de expertos en relaciones y entrevistas a fuentes cercanas a la pareja. La noticia del divorcio se convirtió en el tema del momento, y todos querían saber qué había pasado, cuáles eran las causas de la ruptura y qué iba a suceder en el futuro. La confirmación del divorcio marcó el fin de una era para los fans de Kerem y Hande. El cuento de hadas había terminado y la realidad, con sus complejidades y desafíos, se había impuesto. La pareja, que había conquistado los corazones de millones, se separaba, dejando atrás un legado de amor, pasión y sueños rotos. ***. Las especulaciones. ¿Qué causó la ruptura? ***. La pregunta del millón, por supuesto, es ¿cuál fue la causa real del divorcio? ¿Qué fue lo que realmente rompió este romance que parecía indestructible? Las especulaciones y las teorías comenzaron a circular rápidamente. Infidelidades Una de las especulaciones más comunes fue la infidelidad. Se rumoreaba que uno de los dos, o ambos, habían tenido relaciones extramatrimoniales. Sin embargo, estas acusaciones nunca fueron confirmadas ni desmentidas por ninguna de las partes. Incompatibilidad de caracteres Otra de las teorías más populares fue la incompatibilidad de caracteres. Se decía que Kerem y Hande eran muy diferentes en cuanto a personalidad, gustos, aficiones y expectativas. Con el tiempo estas diferencias se habrían hecho más evidentes y habrían generado conflictos y tensiones. Presión mediática La presión mediática también fue señalada como una de las posibles causas de la ruptura. La fama, el éxito y la constante exposición pública pueden pasar factura a cualquier relación. La pareja se veía obligada a lidiar con el acoso de los paparazzi, las críticas en redes sociales, los rumores y las especulaciones, lo que habría afectado negativamente a su relación. Diferencias profesionales Se mencionó también la posibilidad de diferencias en las ambiciones profesionales. Kerem, conocido por su enfoque en proyectos internacionales, y Hande, que parecía estar más arraigada a su carrera en Turquía, podrían haber tenido prioridades diferentes, lo que habría generado desacuerdos y tensiones. Interferencia externa Se especuló sobre la posible interferencia de terceros, como amigos, familiares o representantes. Estas personas podrían haber influido en la pareja y haber contribuido a la ruptura de su relación. Lo cierto es que hasta el momento, las causas reales del divorcio no han sido reveladas públicamente. La pareja ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, las especulaciones y las teorías seguirán circulando, alimentando la curiosidad y el interés del público. La batalla legal, millones en juego Pero lo que realmente ha capturado la atención de todos, y que promete ser el centro de atención en los próximos meses, es la batalla legal que se avecina. Según los informes, Kerem Bürsin está exigiendo una suma millonaria a Hande Erçel en el acuerdo de divorcio. Sí, amigos, millones de liras turcas. Las cifras varían según las fuentes, pero se habla de una cantidad considerable, lo que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Esta exigencia ha sorprendido a muchos y ha generado un debate sobre la legitimidad de la misma. ¿Por qué Kerem está pidiendo tanto dinero? ¿Qué motivos tiene para reclamar una suma tan alta? Las teorías sobre la exigencia económica Hay varias teorías al respecto.
La más comentada es que Kerem está reclamando una parte de los ingresos generados por Hande durante el tiempo que estuvieron juntos. Recordemos que Hande Erçel ha experimentado un gran ascenso en su carrera en los últimos años, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas y exitosas de Turquía. Su imagen ha sido utilizada en innumerables campañas publicitarias y ha acumulado una fortuna considerable. Kerem, por su parte, ha tenido una trayectoria exitosa, pero no comparable con el éxito arrollador de Hande. Otra teoría es que Kerem está buscando compensación por el apoyo emocional y profesional que le brindó a Hande durante su relación. Según algunas fuentes, Kerem habría sido un gran apoyo para Hande, especialmente durante los momentos difíciles que enfrentó por la enfermedad de su madre. También se dice que Kerem, con su experiencia en la industria, pudo haber influenciado positivamente en la carrera de Hande, dándole consejos y ayudándola a tomar decisiones importantes. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta postura. Algunos argumentan que la exigencia de Kerem es excesiva y que está aprovechando la fama y el éxito de Hande para su propio beneficio. Otros especulan que esta demanda podría estar motivada por una posible venganza o por una estrategia para obtener una mayor atención mediática. *** La división de bienes y la custodia de mascotas ***. Lo cierto es que la batalla legal apenas está comenzando, y se espera que se prolongue por varios meses. Los abogados de ambas partes están trabajando arduamente para llegar a un acuerdo, pero las negociaciones prometen ser complicadas y tensas. Se espera que se revelen nuevos detalles y secretos a medida que avance el proceso, lo que sin duda mantendrá a los fans y a los medios al borde del asiento. Una de las cuestiones más importantes que se discutirán en el juicio será la división de los bienes y las propiedades que adquirieron durante su relación. Esto incluye, por supuesto, la casa en la que vivían juntos, los coches, las inversiones y otros activos financieros. La pareja podría tener que revelar sus finanzas personales, lo que podría exponer información delicada y comprometedora. Además de la cuestión económica, también se discutirá la custodia de los bienes personales, como mascotas, obras de arte y objetos de valor sentimental. Estas discusiones podrían generar conflictos y enfrentamientos emocionales, ya que ambos tendrán que llegar a un acuerdo sobre qué pertenencias les corresponden. La casa que compartían, los muebles, las obras de arte que adornaban sus paredes, todos esos objetos que simbolizaban su amor y su vida en común, ahora se convertirán en objeto de disputa. Las mascotas, que se habían convertido en parte de la familia, también podrían ser motivo de conflicto, ya que ambos querrán tener la custodia de los animales. ***, el silencio de las estrellas, el perfil bajo de Kerem y Hande ***. Mientras tanto, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer declaraciones públicas sobre el divorcio. Han sido fotografiados por separado, pero no han dado ninguna entrevista ni han comentado sobre el asunto en sus redes sociales. Esta discreción ha generado aún más especulaciones y ha alimentado el interés de los medios. Ambos parecen estar enfocados en su trabajo y en mantener su imagen pública. Han evitado hacer declaraciones explosivas o entrar en conflictos públicos. Han optado por la discreción y el silencio, lo que ha generado aún más especulaciones y ha alimentado el interés de los medios. Kerem ha estado involucrado en varios proyectos cinematográficos y televisivos, mientras que Hande ha seguido participando en campañas publicitarias y proyectos benéficos. Ambos parecen estar decididos a seguir adelante con sus vidas, enfocándose en su trabajo y en el bienestar personal. ***, ¿qué les depara el futuro? ***. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? ¿Podrán mantener una relación cordial después del divorcio? ¿Encontrarán el amor de nuevo? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es seguro es que el divorcio entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un duro golpe para muchos fans que los admiraban como pareja. El mundo del espectáculo turco y el mundo en general estará atento a cada paso que den. Los medios de comunicación seguirán informando sobre el divorcio y sus desarrollos legales, y los fans estarán atentos a cada novedad. Sus carreras profesionales, su vida personal, todo estará bajo la lupa. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que incluso las relaciones más glamurosas y aparentemente perfectas pueden terminar. La fama, el éxito y la presión mediática pueden pasar factura, y a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay personas reales que están sufriendo y luchando por superar esta difícil situación.
Asterisco asterisco el legado de un amor efímero asterisco asterisco. El divorcio de Kerem y Hande es un recordatorio de la fragilidad de las relaciones y de la importancia de proteger la privacidad y la intimidad en medio de la atención pública. Es una lección sobre la dificultad de mantener el amor en un mundo donde la fama y la fortuna pueden ser tan destructivas como constructivas. El final de su historia de amor nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la presión mediática. Nos hace cuestionar la realidad detrás de las pantallas, y a entender que las vidas de las celebridades, aunque llenas de glamour y éxito, también están llenas de desafíos y sufrimiento. La historia de Kerem y Hande, aunque triste, también es un recordatorio de que el amor, aunque a veces efímero, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Y aunque su relación haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor, de su pasión, de su química innegable, permanecerá en la memoria de sus fans para siempre. Asterisco asterisco conclusión y reflexiones finales asterisco asterisco. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre el divorcio explosivo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las exigencias económicas y las posibles causas de la ruptura. Hemos analizado los detalles, las teorías y las implicaciones de esta separación que ha conmocionado al mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan encontrado la información interesante y relevante. Hemos intentado desentrañar los misterios de esta ruptura, ofreciendo una visión completa y objetiva de la situación. Quiero agradecerles por estar aquí y por su apoyo constante al canal. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones sobre estos temas. Así que por favor, dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan sobre este divorcio. ¿Creen que Kerem tiene derecho a exigir tanto dinero? ¿Qué opinan sobre la actitud de Hande? ¿Cuál es su teoría sobre las causas de la ruptura? Compartan sus pensamientos y debatamos sobre el tema. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. No se pierdan las últimas novedades del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y las exclusivas más candentes. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los entresijos del mundo de la farándula. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la vida de las estrellas es tan fascinante como impredecible. Hasta la próxima.